En el extremo sur del continente americano, allí donde la tierra se estira desde selvas vibrantes hasta llanuras infinitas, existe un país donde el cielo nunca está vacío. Argentina, abrazada por el océano Atlántico y atravesada por ríos majestuosos, montañas imponentes y humedales rebosantes de vida, guarda en sus paisajes un secreto que late con alas propias. Cada amanecer pinta el aire con colores, sonidos y movimientos que pasan desapercibidos para muchos, pero que sostienen el equilibrio silencioso del mundo natural. Aquí, la belleza no solo se observa, se respira, se escucha y se despliega en cada rincón del territorio. Este documental es una invitación a detener el paso, a levantar la mirada y a reconocer que la verdadera riqueza no se mide en ciudades ni fronteras, sino en la diversidad de vida que aún resiste. Las aves, guardianas del cielo y mensajeras del estado de la naturaleza, nos recuerdan que todo está conectado: el agua que fluye, los campos que alimentan, los árboles que cobijan. Cuidarlas es cuidar nuestro propio futuro. En este episodio de las aves más lindas de Argentina, el viaje comienza con una promesa: redescubrir la belleza que nos rodea y asumir, como humanidad, la responsabilidad de protegerla antes de que el silencio ocupe el lugar del canto. En las riberas luminosas donde el agua avanza lenta y espejada, el martín pescador grande se revela como una joya viva del paisaje argentino. Su silueta robusta y elegante se posa en ramas desnudas que vigilan ríos, lagunas y esteros, como si el ave entendiera que su belleza merece un escenario abierto. Su plumaje combina tonos azul grisáceo con un pecho blanco intenso atravesado por una banda pectoral castaña en el macho, mientras la hembra añade matices oxidados que la hacen aún más llamativa. Su enorme pico, largo y poderoso, no solo impone respeto, sino que parece esculpido para gobernar el agua. Cada vez que se posa, el entorno se aquieta, como si la naturaleza supiera que está frente a uno de sus cazadores más refinados. En los cursos de agua dulce que atraviesan selvas, humedales y zonas rurales, este martín pescador encuentra su reino. No necesita aguas cristalinas, sino ecosistemas vivos, donde peces, crustáceos y pequeños anfibios prosperen. Se adapta tanto a ríos caudalosos como a lagunas tranquilas, y por eso se ha convertido en un símbolo silencioso de los ambientes acuáticos sanos.
Su presencia es una señal clara de equilibrio ecológico, pues no tolera aguas empobrecidas. Allí donde vuela rasante, el paisaje todavía respira, y el ser humano aún no ha roto del todo el delicado pacto con la naturaleza. En los márgenes del agua, el martín pescador grande demuestra una técnica de caza que parece coreografiada por siglos de evolución. Desde su atalaya natural, observa con una concentración absoluta, moviendo apenas la cabeza mientras calcula distancia, profundidad y movimiento. De pronto, se lanza en picada como una flecha viva, rompiendo la superficie del agua con una precisión casi imposible de igualar. Su pico atrapa a la presa en fracciones de segundo, y al emerger sacude la cabeza para asegurarla antes de tragarla entera. No hay violencia innecesaria, solo eficiencia pura, una danza perfecta entre instinto, física y paciencia. En los barrancos arenosos o taludes cercanos al agua, este ave excava su hogar con una dedicación admirable. El nido no es un simple refugio, sino un túnel profundo que termina en una cámara segura donde la vida comienza. Ambos padres participan en la excavación, retirando tierra con el pico y las patas hasta lograr un espacio protegido de depredadores y crecidas. Allí, sobre el suelo desnudo, nacen los polluelos, rodeados del eco del río y del incesante ir y venir de los adultos que llevan alimento. Este esfuerzo compartido revela una faceta poco vista, la del compromiso silencioso con la continuidad de la especie. En los silencios del amanecer, cuando la neblina aún cubre el agua, el martín pescador grande emite un canto áspero y penetrante que corta el aire como un anuncio ancestral. Pocos saben que esta vocalización no solo marca territorio, sino que también sirve para mantener el contacto entre la pareja a lo largo del río. A diferencia de otros martines pescadores, este gigante es sorprendentemente territorial y puede defender largos tramos de agua como si fueran un tesoro personal. Cada llamado es una declaración de pertenencia, un recordatorio de que ese río aún tiene dueño salvaje. En los tiempos actuales, donde los ríos son canalizados, contaminados o silenciados por la actividad humana, el martín pescador grande se convierte en un mensajero involuntario. Su ausencia habla de aguas enfermas, su presencia, de esperanza.
Protegerlo no es solo conservar un ave hermosa, sino preservar los ríos que nos dan vida. Al cuidar sus hábitats, el ser humano también se protege a sí mismo, recordando que la verdadera riqueza no está en dominar la naturaleza, sino en aprender a convivir con ella, tal como este majestuoso pescador alado lo ha hecho durante generaciones. Si estás disfrutando este viaje por los cielos de Argentina y sientes que la belleza de la naturaleza merece ser protegida, este es el momento de actuar. Suscríbete al canal Avelandia, deja tu like y comparte este contenido para que más personas descubran el valor de las aves y de los paisajes que las sostienen. Cada apoyo ayuda a que este mensaje llegue más lejos y a que la voz de la naturaleza siga volando libre. En los campos abiertos que se pierden en el horizonte, donde el viento ondula los pastizales y la luz del sol cae sin obstáculos, la paloma manchada se desplaza con una elegancia serena que suele pasar desapercibida. Su plumaje, dominado por tonos grises suaves y matices cenicientos, se realza con delicadas manchas claras en las alas que le dan nombre y la vuelven inconfundible cuando alza el vuelo. El cuello muestra reflejos verdosos y violáceos que solo se revelan bajo cierta luz, como un secreto reservado para quien observa con paciencia. No es un ave que busque protagonismo, pero su belleza reside precisamente en esa sobriedad natural, en la armonía silenciosa con el paisaje argentino. En las llanuras, zonas rurales, montes abiertos y bordes de ciudades, esta paloma ha encontrado un equilibrio notable entre lo silvestre y lo humano. Se adapta con facilidad a ambientes modificados, siempre que haya árboles para posarse y alimento disponible en el suelo. Prefiere los espacios amplios, donde puede detectar peligros a distancia y desplazarse en bandadas que dibujan formas suaves en el cielo. Su presencia constante en gran parte del país la convierte en una compañera cotidiana del paisaje. Un recordatorio vivo de que la fauna aún resiste incluso en los escenarios más intervenidos por el hombre. En el suelo, la paloma manchada se mueve con pasos tranquilos, dedicando largos momentos a buscar semillas, granos y pequeños brotes vegetales. Su dieta es principalmente granívora, y su forma de alimentarse refleja una paciencia casi meditativa. No caza en el sentido tradicional, pero su supervivencia depende de una observación constante del entorno, detectando amenazas mientras se inclina para recoger alimento.
Cada movimiento está calculado, y al menor indicio de peligro, el grupo entero levanta vuelo con un batir de alas que rompe el silencio y demuestra la fuerza colectiva de la especie. En las ramas altas de árboles nativos o incluso en estructuras humanas, la paloma manchada construye un nido sencillo, casi frágil a primera vista. Ramitas entrelazadas forman una plataforma mínima, suficiente para sostener la vida que está por comenzar. Allí deposita 1 o 2 huevos blancos, que ambos padres incuban con dedicación silenciosa. La aparente simplicidad del nido contrasta con la complejidad del cuidado parental, donde cada relevo y cada visita al nido es una muestra de cooperación y constancia, valores esenciales para la continuidad de la especie. En los amaneceres tranquilos, su canto grave y repetitivo se esparce por el paisaje como un latido profundo de la tierra. Pocos saben que estas vocalizaciones no solo fortalecen los lazos de pareja, sino que también ayudan a mantener la cohesión del grupo. Además, la paloma manchada cumple un rol ecológico clave como dispersora de semillas, contribuyendo a la regeneración de los ecosistemas que habita. Cada semilla ingerida y luego depositada en otro lugar es un acto silencioso de siembra, una alianza invisible entre ave y territorio. En un mundo donde la expansión urbana avanza sin pausa, la paloma manchada nos enseña una lección de adaptación y resistencia. Su capacidad para convivir con el ser humano no debe confundirse con invulnerabilidad. La pérdida de árboles, el uso de agroquímicos y la contaminación afectan directamente su supervivencia. Protegerla es también proteger los espacios abiertos, los montes y los ritmos naturales que aún persisten. Al observarla, el ser humano puede recordar que la belleza no siempre grita. A veces, simplemente permanece, esperando que alguien decida cuidarla. En los campos verdosos donde el sol se filtra entre árboles dispersos y cercos rurales, el venteveo común irrumpe como una explosión de color y carácter. Su pecho amarillo intenso parece capturar la luz del día, mientras el dorso pardo y las alas oscuras equilibran su figura con sobriedad. La cabeza, coronada por una franja negra y blanca, guarda un secreto, una mancha oculta de color anaranjado que solo se deja ver cuando el ave se agita o se enfrenta a un rival.
No es solo hermoso, es inconfundible, y su presencia sonora convierte cualquier paisaje argentino en un escenario vivo, donde la naturaleza se expresa sin timidez. En las selvas, en galería, en los bordes de ríos, en parques urbanos y campos abiertos, el Venteveo demuestra una asombrosa capacidad de adaptación. Puede vivir tanto en ambientes silvestres como en zonas densamente pobladas, siempre que haya árboles, agua cercana y oportunidades para alimentarse. Se posa con autoridad en cables, ramas altas o postes, desde donde observa el mundo como si fuera suyo. Esta versatilidad lo ha convertido en una de las aves más familiares del país. Un vecino ruidoso pero entrañable que acompaña al ser humano desde el amanecer hasta el atardecer. En su forma de alimentarse se revela su espíritu oportunista e inteligente. El venteveo es omnívoro, capaz de cazar insectos en pleno vuelo, capturar pequeños peces con rápidos picados, robar comida a otras aves o aprovechar frutos y restos dejados por humanos. Su técnica de caza es directa y audaz. Se lanza sin dudar, confiando en su precisión y reflejos. Incluso se lo ha visto acosar aves más grandes para quitarles la presa. Una conducta que demuestra que, en la naturaleza, el tamaño no siempre define la jerarquía. En lo alto de los árboles, entre ramas firmes y bien elegidas, el venteveo construye un nido voluminoso y resistente, hecho de palos, fibras vegetales y materiales recolectados con paciencia. No es raro encontrar plásticos o hilos incorporados, una muestra de cómo la especie interactúa con el mundo moderno. Ambos padres participan activamente en la construcción y en la crianza, defendiendo el nido con valentía frente a cualquier intruso. Este hogar elevado no solo protege a los polluelos, sino que refleja la determinación del ave por asegurar el futuro de su linaje. En los sonidos que emite, el venteveo deja su huella más profunda en la memoria colectiva. Su canto, que muchos interpretan como un llamado que dice su propio nombre, es una declaración constante de territorio y presencia. Pocos saben que este ave posee una memoria espacial notable, capaz de recordar puntos exactos donde encontró alimento días antes. Además, su agresividad territorial cumple una función ecológica al mantener el equilibrio entre especies,
evitando la sobrepoblación de ciertos competidores en un mismo espacio. En la convivencia diaria con el ser humano, el venteveo se convierte en un espejo de nuestras propias acciones. Su éxito no debe ocultar los peligros que enfrenta. La contaminación, la pérdida de árboles y el uso indiscriminado de pesticidas reducen sus fuentes de alimento y lugares de nidificación. Cuidarlo es preservar esa voz que anuncia el día, ese destello amarillo que cruza el cielo urbano y rural. Al proteger al venteveo común, protegemos también la diversidad que da vida y sentido a los paisajes argentinos. En los humedales plateados donde el agua refleja el cielo y el silencio parece sagrado, la garza blanca avanza con una elegancia que detiene el tiempo. Su plumaje níveo, puro y luminoso, contrasta con el entorno como una pincelada de luz viva entre juncos y espejos de agua. El cuello largo y flexible se arquea con gracia, mientras sus patas oscuras y estilizadas la elevan sobre la superficie, permitiéndole caminar sin perturbar el equilibrio del lugar. Cada paso es medido, cada movimiento parece pensado, como si esta ave comprendiera que su belleza no necesita prisa para imponerse. En las lagunas, esteros, ríos y zonas inundables de casi toda Argentina, la garza blanca encuentra su refugio ideal. Prefiere ambientes donde el agua es poco profunda y la vida abunda. Desde humedales naturales hasta arrozales y costas fluviales. Su presencia es tan común como significativa, pues actúa como un indicador de la salud del ecosistema. Allí donde se posa, el entorno todavía sostiene cadenas de vida complejas. Adaptable pero exigente, esta ave necesita aguas relativamente limpias y tranquilas. Recordándonos que incluso las especies más resistentes dependen de un ambiente equilibrado. En el arte de la caza, la garza blanca es la encarnación de la paciencia absoluta. Permanece inmóvil durante largos minutos, casi confundida con el paisaje, esperando el instante perfecto. De pronto, su cuello se estira como un resorte y el pico afilado atrapa peces. Ranas, insectos acuáticos o pequeños reptiles con una precisión sorprendente. No persigue a su presa,
La espera. Esta estrategia silenciosa reduce el gasto de energía y demuestra que, en la naturaleza, la calma puede ser la herramienta más poderosa para sobrevivir. En las copas de árboles cercanos al agua, la garza blanca construye su nido como parte de grandes colonias que transforman el paisaje sonoro del humedal. Ramitas secas se entrelazan formando plataformas amplias donde deposita sus huevos, que son cuidados por ambos padres. La crianza ocurre en un ambiente de constante actividad, con adultos entrando y saliendo, y polluelos que reclaman alimento con insistencia. Estas colonias no solo son espacios de reproducción, sino también centros de interacción social donde se fortalecen vínculos y se transmite experiencia entre generaciones. En épocas pasadas, la garza blanca fue perseguida por la belleza de sus plumas, utilizadas como adornos, lo que llevó a la especie al borde del colapso en varias regiones del mundo. Pocos saben que su recuperación es uno de los primeros ejemplos exitosos de conservación de aves a gran escala. Hoy, su figura elegante no solo adorna los humedales, sino que también simboliza la posibilidad de reparar el daño cuando el ser humano decide actuar con responsabilidad y respeto por la vida silvestre. En la actualidad, la garza blanca enfrenta nuevas amenazas: la contaminación del agua, la destrucción de humedales y el avance urbano. Protegerla es proteger los ecosistemas acuáticos que sostienen no solo aves, sino también comunidades humanas enteras. Al observarla, caminando en silencio entre las aguas poco profundas, el ser humano puede recordar que la verdadera grandeza no está en dominar la naturaleza, sino en aprender a convivir con su delicado equilibrio, tal como esta ave lo ha hecho durante siglos. En las llanuras abiertas donde el horizonte parece no tener fin y la tierra respira bajo el sol intenso, la lechuza vizcachera emerge como una guardiana silenciosa del suelo argentino. A diferencia de otras rapaces nocturnas, esta pequeña lechuza no se oculta en la oscuridad, se muestra de día, erguida sobre el pasto corto o al borde de su madriguera, observando todo con unos ojos amarillos penetrantes que parecen comprender cada movimiento del entorno.
Su plumaje pardo, salpicado de manchas claras, se funde con la tierra seca y los pastizales, otorgándole una belleza discreta, austera, profundamente ligada al paisaje que habita. En los campos ganaderos, estepas, pampas y zonas semiáridas, la lechuza vizcachera encuentra su hogar ideal. Prefiere terrenos abiertos, con vegetación baja y suelos aptos para excavar o reutilizar cuevas de otros animales, como las vizcachas que le dan su nombre. También se adapta a espacios modificados por el ser humano, como aeropuertos o bordes de caminos rurales, donde el suelo despejado imita sus hábitats naturales. Esta cercanía con la actividad humana la vuelve visible, pero también vulnerable, recordándonos que compartir el territorio implica una responsabilidad mutua. En su forma de cazar se revela una mezcla fascinante de estrategia y oportunidad. La lechuza vizcachera se alimenta principalmente de insectos, pequeños roedores, reptiles y anfibios, capturándolos tanto de día como al caer la noche. Puede acechar desde el suelo o lanzarse en vuelos cortos y precisos, utilizando su aguda visión para detectar el más mínimo movimiento. A diferencia de otras lechuzas, no depende exclusivamente del sigilo nocturno. Su adaptabilidad le permite aprovechar distintos momentos del día para asegurar su alimento, demostrando una flexibilidad admirable. En el interior de túneles excavados en la tierra, esta ave establece su nido, creando un refugio profundo que protege a los polluelos de depredadores y del clima extremo. El interior de la madriguera suele estar decorado con restos de presas, plumas y excrementos, un detalle que no es casual. Estos elementos ayudan a repeler a posibles intrusos. Ambos padres participan activamente en la crianza, vigilando la entrada del nido y defendiendo con valentía su territorio. Desde la superficie, es común ver a uno de ellos erguido como un centinela, cuidando el hogar subterráneo. Pocos saben que la lechuza vizcachera posee una sorprendente capacidad comunicativa. Emite una variedad de sonidos que van desde silbidos suaves hasta llamados más intensos, utilizados para alertar sobre peligros o mantener el contacto entre miembros de la familia. Además, cuando se siente amenazada, puede realizar movimientos rápidos de cabeza o inflar su plumaje para parecer más grande. Estas conductas, tan expresivas como efectivas, revelan una inteligencia adaptativa que va mucho más allá de su pequeño tamaño.
En un mundo donde los pastizales desaparecen y el suelo se compacta bajo el peso de la urbanización, la lechuza vizcachera enfrenta desafíos silenciosos. La destrucción de madrigueras, el uso de pesticidas y el tránsito vehicular amenazan su supervivencia. Protegerla implica conservar los espacios abiertos, respetar los ritmos del campo y entender que incluso las aves más pequeñas cumplen un rol esencial en el equilibrio ecológico. Al observarla de pie frente a su cueva, mirando fijamente al horizonte, el ser humano puede reconocer que la verdadera sabiduría de la naturaleza suele habitar cerca del suelo, esperando ser comprendida y respetada. En las lagunas tranquilas donde el cielo se fragmenta en mil reflejos y el viento apenas ondula la superficie del agua, el cuchara común se desplaza con una calma que parece coreografiada por la naturaleza. Su silueta es inconfundible, un cuerpo robusto, cuello elegante y un pico ancho y aplanado que recuerda a una cuchara, otorgándole un aire singular y fascinante. El plumaje del macho combina tonos blancos, castaños y verdosos con contrastes sutiles que brillan bajo el sol, mientras la hembra luce colores más suaves y crípticos. Diseñados para fundirse con el entorno. Ambos, sin embargo, comparten una belleza serena que transforma cualquier humedal en un escenario vivo. En los humedales, esteros, lagunas y bañados de gran parte de Argentina, este pato encuentra el equilibrio perfecto entre alimento y refugio. Prefiere aguas poco profundas, ricas en vida microscópica, donde puede alimentarse sin competencia excesiva. Se lo observa tanto en ambientes naturales como en zonas rurales, siempre ligado al pulso del agua. Su presencia es un indicador de humedales saludables, ya que depende de ecosistemas complejos donde plantas acuáticas, invertebrados y ciclos naturales aún se mantienen intactos. En su forma de alimentarse se revela la verdadera razón de su peculiar pico. El pato cuchara se mueve lentamente, barriendo el agua de un lado a otro mientras filtra pequeños organismos, insectos acuáticos, crustáceos y semillas. No persigue a su presa, la selecciona con paciencia,
utilizando unas laminillas internas en el pico que funcionan como un sofisticado sistema de filtrado. Esta técnica de alimentación, casi invisible para el observador casual, demuestra una especialización evolutiva admirable, donde cada rasgo del cuerpo cumple una función precisa. En los márgenes de la laguna, oculto entre juncos y vegetación densa, el pato cuchara construye su nido con sumo cuidado. Utiliza hierbas secas y plumas para crear un refugio cálido y bien camuflado, protegiendo los huevos de miradas indiscretas. La hembra asume gran parte de la incubación, mientras el macho permanece cerca durante las primeras etapas, vigilando el entorno. Cuando los patitos nacen, el agua se convierte rápidamente en su escuela de vida, donde aprenden a alimentarse y a reconocer peligros desde sus primeros días. Pocos saben que el cuchara común suele alimentarse en grupo, formando círculos o filas que optimizan la búsqueda de alimento y reducen el esfuerzo individual. Este comportamiento cooperativo no solo mejora su eficiencia, sino que también fortalece los lazos sociales dentro de la bandada. Además, su migración estacional lo convierte en un viajero silencioso de los humedales sudamericanos, conectando ecosistemas distantes a través de sus desplazamientos. En un mundo donde los humedales son drenados o contaminados, el pato cuchara se vuelve un símbolo de lo que está en juego. Su supervivencia depende directamente de la conservación del agua y de los espacios naturales que muchos consideran prescindibles. Protegerlo es proteger los humedales, verdaderas fábricas de vida que regulan el clima y sostienen innumerables especies. Al observarlo deslizarse suavemente sobre el agua, el ser humano puede recordar que la armonía con la naturaleza no es un lujo, sino una necesidad urgente para el futuro de todos. En las llanuras soleadas donde el pasto se mece al ritmo del viento y el ganado avanza con paso lento, la garcita bueyera camina con una confianza tranquila, como si entendiera que ese paisaje también le pertenece. Su plumaje blanco resplandece bajo la luz del día, pero durante la época reproductiva se adorna con suaves tonos anaranjados en la cabeza, el pecho y el dorso, un detalle que la vuelve aún más cautivadora.
De figura compacta y andar decidido, esta ave transforma los campos argentinos en escenarios vivos, donde la belleza se expresa a través de la sencillez y la adaptación. En praderas, campos ganaderos, humedales y zonas rurales de todo el país, la garcita bueyera ha encontrado un hogar que combina abundancia y oportunidad. A diferencia de otras garzas, no depende exclusivamente del agua para sobrevivir, lo que le permite ocupar espacios abiertos junto a animales de gran porte. Su cercanía con el ganado no es casual, sino una estrategia refinada que le ha permitido expandirse y prosperar. Allí donde hay movimiento en el suelo, ella encuentra alimento, demostrando una capacidad de adaptación que pocas aves acuáticas poseen. En su forma de alimentarse se revela una inteligencia práctica y oportunista. La garcita bueyera sigue a vacas, caballos y tractores, aprovechando los insectos y pequeños vertebrados que son expulsados del pasto al moverse. Saltamontes, escarabajos, ranas y pequeños reptiles forman parte de su dieta, capturados con rápidos picotazos y una atención constante al entorno. No caza desde la quietud, sino desde el dinamismo del paisaje, leyendo cada movimiento del suelo como un mapa vivo de posibilidades. En la época de reproducción, esta garcita se reúne en colonias ruidosas y activas, generalmente en árboles cercanos al agua o en juncales densos. El nido, construido con ramas y tallos, se convierte en un espacio compartido donde la cooperación es clave. Ambos padres participan en la incubación y en la alimentación de los polluelos, que crecen rodeados de un constante ir y venir de adultos. Este comportamiento colonial no solo facilita la reproducción, sino que también ofrece protección colectiva frente a posibles amenazas. Pocos saben que la garcita bueyera es una de las aves con mayor expansión geográfica del planeta durante el último siglo. Originaria de África y Eurasia, logró colonizar América de manera natural, cruzando océanos impulsada por su increíble capacidad de adaptación. Su éxito no se debe a la fuerza, sino a la flexibilidad, convirtiéndola en un ejemplo vivo de cómo algunas especies logran prosperar en un mundo cambiante sin perder su esencia.
En los paisajes rurales actuales, la garcita bueyera se convierte en un símbolo silencioso de convivencia entre naturaleza y actividad humana. Sin embargo, el uso excesivo de agroquímicos y la degradación de los ecosistemas amenazan las bases de esa convivencia. Protegerla implica adoptar prácticas más responsables, respetar los ciclos naturales y entender que incluso las aves más comunes cumplen un rol esencial. Al verla caminar entre el ganado, el ser humano puede recordar que la verdadera armonía surge cuando la vida silvestre y la actividad humana aprenden a avanzar juntas, sin destruirse mutuamente. Al recorrer estos paisajes alados, queda claro que la belleza de Argentina no solo habita en sus montañas, ríos o llanuras, sino también en cada ser vivo que los ocupa. Las aves, con sus colores, cantos y comportamientos, son hilos invisibles que mantienen unido el equilibrio de la naturaleza. Su presencia nos habla de ecosistemas sanos, de aguas limpias y de espacios que aún conservan su esencia. Cuando una de ellas desaparece, el paisaje pierde algo más que un cuerpo con alas. Pierde una historia, una función y una parte de su alma. El ser humano ha aprendido a observarlas, pero aún le falta aprender a protegerlas. La deforestación, la contaminación y la indiferencia silenciosa amenazan esos cielos que alguna vez parecieron infinitos. Cuidar a las aves no es un acto romántico ni lejano, es una responsabilidad urgente que define el mundo que dejaremos a quienes vienen después. Respetar sus hábitats, valorar la vida silvestre y convivir con ella es la única forma de garantizar que el canto no se apague y que la belleza siga teniendo un lugar en nuestro día a día. Si este viaje despertó en ti asombro, reflexión o el deseo de proteger lo que aún vive, ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Deja tu like, suscríbete al canal Avelandia y acompáñanos en esta misión de dar voz a la naturaleza. Y no te vayas todavía. El vídeo que está apareciendo en la pantalla ahora mismo te espera para seguir descubriendo la magia que vuela sobre nuestro planeta.